Buenas noches. Culebrón de telenovela como no hemos visto nunca en la política española. Irene Montero y Teresa Rodríguez se han enzarzado una guerra dialéctica a través de los medios y redes sociales por la expulsión de la segunda de Adelante Andalucía. La ministra de Supuesta Igualdad la justifica por estar en plena baja maternal. Vean. Además, y aprovechando que en este caso la presidenta del grupo, que soy yo, estoy de baja por maternidad porque hace un mes y medio que he tenido un bebé, ¿no? Entonces, la operación no puede ser más sucia. Creo que ustedes saben, porque yo he tenido 2 embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, pues que la política no para mientras estamos de permiso. Con este argumento, un empresario le puede decir a una trabajadora: la fábrica no para por tu permiso de maternidad, a la calle. Teresa, no te han despedido. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. No me he comparado con una precaria, no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. Qué concepto más extraño el de la dirigente de Podemos de avanzar en igualdad. Para Irene Montero solo se es mujer y feminista si se tiene el carné morado. Tanto gritar sororidad, yo sí te creo, juntas contra el machismo y todas esas cosas para terminar amparando que una mujer sea despedida por quedarse embarazada. Doble moral en mayúsculas. Castilla y León ha sido la primera comunidad en pedir el confinamiento domiciliario y Cataluña se lo plantea si los contagios no bajan en los próximos días. Sin embargo, es algo que no se puede decretar según el estado de alarma actual. Así lo ha reconocido Salvador Illa, que espera que no haya que llegar hasta ese punto. No prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes no va a ser necesario llegar ahí. Este fin de semana, puente de Todos los Santos, muchos acudirán a cementerios como este de la Almudena. Las autoridades piden que no se produzcan aglomeraciones. En la otra cara de la moneda están ellos, el sector de la floristería. Dicen que es un punto cumbre para ellos y puede salvarles. El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha sentado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, con una estrategia de defensa muy clara: echar balones fuera, tachar de mentiroso a Francisco Martínez y asegurar que él no puso en marcha el caso Kitchen y el espionaje al que fuera el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Fernández Díaz ha insistido, según su abogado, en que se enteró de esa operación a través de la prensa. Él tuvo conocimiento por las noticias que pues aparecían en prensa desde hacía años, igual que mucha gente. Ataques sin precedentes de Nicolás Maduro a Leopoldo López. El dictador chavista ha asegurado que en las últimas horas que Madrid se convertirá en el epicentro de la conspiración contra Venezuela. Todo ello después de acoger al líder opositor Leopoldo López. Afirma que López pretende generar violencia y exige a España tomar cartas en el asunto. España se transforma en el centro de la conspiración. Madrid se transforma en el centro de la conspiración contra la paz y la democracia venezolana. Así lo denuncio. Y esta que ven es la imagen del día: controles a las entradas y salidas de las ciudades españolas para comprobar que se cumple con el confinamiento perimetral. Limitar la movilidad está en el eje de todas las actuaciones y los agentes han instalado a lo largo de este viernes muchos controles para velar por el cumplimiento de las mismas. Solo se puede entrar y salir de muchas regiones con un justificante si es por cuestiones médicas o con el salvoconducto en mano por motivos laborables. Los ciudadanos que durante estos próximos días incumplan las normas establecidas de entrada y salida de sus territorios sin causa justificada serán sancionados por las fuerzas de seguridad con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros en función de su gravedad y reiteración. Así arranca España el puente de Todos los Santos, uno de los más atípicos de la historia, con controles y casi 40 millones de personas confinadas. Más de medio país sufre el cierre perimetral de sus territorios para intentar frenar la expansión del virus. Ya lo ven, en toda España, todas las comunidades, a excepción de Extremadura, Baleares y Canarias, han cerrado sus fronteras. La Comunidad de Madrid y la ciudad de Melilla lo harán por días, un confinamiento que solo se va a mantener durante este puente de Todos los Santos.
Y a esta hora las calles de Barcelona son un escenario de batalla campal. En la ciudad condal se han sucedido diversas manifestaciones a lo largo de esta tarde, protagonizadas por disturbios y enfrentamientos entre esos participantes de la concentración. El acto ha comenzado sobre las 6 de la tarde y, según la Guardia Urbana, ha reunido a más de 500 personas con motivaciones muy diversas. Afectados por estas medidas, muchos de ellos con negocios, también negacionistas y anticapitalistas. Se han lanzado petardos y otros objetos, incluso vallas de seguridad contra los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. La festividad de Todos los Santos es distinta este 2020. Las normas se han adaptado en muchos cementerios de principio a fin a la pandemia sanitaria y muchos se preguntan si pueden acudir a dejar unas flores y rendir homenaje a los familiares en estos días. Algo que cobra todavía más importancia si cabe porque muchos fallecimientos han sido a causa de la pandemia. Hemos tratado de resolver todas estas dudas sobre la visita a los Campos Santos. Puente de Todos los Santos, puente de confusiones, porque aparte de no poder viajar, hay quienes tienen dudas que van más allá. Los vecinos de este barrio de Moratalaz no podrán salir durante todo el puente sin motivo justificado. Acudir al cementerio no es uno de ellos, salvo que tengan un entierro programado, porque están en una zona confinada. Cuando pase, pues iré, porque mi padre está en mi corazón. Se podía haber hecho perfectamente como lo están haciendo en algunos pueblos, es decir, por días y por horas. La visita a los familiares ya fallecidos está marcada en el calendario de muchos y aunque con la pandemia se complica, se puede seguir haciendo. Y el problema está cuando venimos de una zona que sí está confinada, porque no podríamos hacerlo. Menos afluencia, esto les afecta también a ellos, nos lo cuenta esta quinta generación de floristas. Pues la venta está muy mal, está metiendo muchísimo miedo. Misma sensación en las grandes empresas. Respecto al Día de Todos los Santos, yo creo que el sector está expectante porque efectivamente, como comentas, es un año muy atípico. La calle también lo ve. Atípica, sí, muy atípica y muy triste también, sí. Dicen que la evolución dependerá de cada comunidad y sus restricciones, porque este día supone entre un 35 y un 40% de las ventas de muchas floristerías a lo largo de España y por tanto tiene una relevancia extraordinaria. Un Día de Todos los Santos normal, entiendo que puede ser uno de vuestros picos de venta, ¿no? Bueno, sí. Normalmente lo solía ser. Sí, normalmente sí. Sí, la verdad que muy mal, se nota muchísimo y no sé qué va a pasar. Y lanzan un mensaje. Pueden venir perfectamente, el cementerio está abierto. A este cementerio de la Almudena, aunque se encuentra en una de las zonas confinadas de Madrid, sí se podrá acudir durante el puente, siempre y cuando se guarden las medidas de seguridad. He pensado que hoy si tenía un ratito libre y estos días a lo mejor iba a estar más lleno, podía venir hoy. La tradición se va a mantener, pero este año las autoridades hacen una recomendación: alargar esas visitas que se extiendan durante la semana para así evitar concentraciones el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre. Es lo que ha hecho hoy José Luis, adelantar su visita a sus padres y amigos. La gente, ya sabes cómo es, lo dejan todo para última hora y hay que escuchar lo que dice la televisión y venir un día antes o 2 días antes para no haya aglomeraciones. Pero no ha sido el único. Pasado mañana y el otro día estará, y conviene ahora dispersarse un poco, ¿no? Hay quienes solo se acercarán un rato y para los que no puedan hay floristerías que ofrecen la posibilidad de llevar los encargos directamente al cementerio. Acercarse al cementerio, localizar la tumba o el nicho y colocar las flores. Puede ser una solución para este Día de Todos los Santos tan diferente. La Comunidad de Madrid está cerrada desde la pasada medianoche. Finalmente, Isabel Díaz Ayuso ha conseguido su propósito de que el encierro sea solo hasta el martes, día 2, y no por un mínimo de 7 jornadas, tal y como establece el decreto del Gobierno. La dirigente regional ha trasladado su agradecimiento a Pedro Sánchez. Y, por tanto, el propósito de la Comunidad de Madrid, desde luego, mi intención es cerrar la comunidad solo lo imprescindible. Por eso quiero agradecer al presidente que haya accedido a nuestra petición desde la lealtad institucional. Nosotros creemos que los confinamientos, cuanto más pequeños, funcionan mejor. Y lo que quiero también aclarar es que aquí no ha habido ningún triunfo, porque no hay ninguna guerra. Sobre el tira y afloja entre Moncloa y el Gobierno regional ha sido hoy preguntado Salvador Illa. El ministro de Sanidad no ha querido entrar. Subraya que el decreto del estado de alarma no establece que ni el Ministerio ni el Gobierno tengan que autorizar nada, sino que indica que las comunidades tienen que comunicar las medidas que finalmente adopten. Todos sabemos que las medidas, para que hagan efecto, tienen que tener una duración mínima de tiempo. Vamos a discutir eso, vamos a escuchar a todas las comunidades autónomas y vamos a intentar ir todos juntos, porque esto es muy importante, ir todos juntos en estas semanas difíciles.
En otros términos, se ha pronunciado Emiliano García Paje. El presidente castellano-manchego continúa mostrando su desencanto por ese confinamiento a la carta permitido desde el Gobierno y el enfado por el giro inesperado de la Comunidad de Madrid tras la reunión A3 mantenida en Ávila. El dirigente socialista no solo ha denunciado la confusión generada en los últimos días, reprocha también la permisividad con respecto a quién tome qué decisiones. El virus es el mismo en toda España, la receta tendría que ser la misma y nos está pasando un poco como cuando uno va a una cafetería, que en este país uno pide cortado, el otro cortado con hielo, el otro descafeinado, uno con leche menos caliente, con leche más fría. Yo creo que en España lo peor de todo es que hay gente que hablamos de olas del virus y hay quien habla de olas políticas. El mínimo periodo de aplicación de una restricción son 7 días y sin embargo el Gobierno autoriza algo que si se lo hiciera a los nacionalistas seguramente estaríamos todos poniendo el grito en España y con la bandera detrás. El alcalde de Madrid fue una de las primeras voces sueltas contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al apostar por un confinamiento. Martínez Almeida pide ahora a los madrileños que vayan de tiendas y a restaurantes. Todo mientras que el viceconsejero de Salud Pública pide que se queden en casa. Lo que animo a los madrileños, desde luego, es que consuman en el comercio de proximidad, que consuman en el barrio, que acudan a los locales de restauración del barrio, que acudan a las tiendas más cercanas, porque creo que es una forma de contribuir no solo económicamente, sino también al mantenimiento del espíritu de la ciudad de Madrid. Desde Defensa han ofrecido a la Comunidad de Madrid más rastreadores militares. En concreto, Margarita Robles ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que su departamento mande a la región más rastreadores. Y es que cree que los 150 que solicitó en su día el Ejecutivo Autonómico son ahora insuficientes. Para la titular de Defensa, la región necesita más personal que realice esa labor de seguimiento de los contagios, aunque pide que no se malinterpreten sus palabras y que no se enmarquen en una guerra política. Yo creo que en la lucha contra la pandemia no podemos hablar de que si uno sale con la suya o no se sale con la suya. Este es un trabajo que tenemos que hacerlo todos unidos, en equipo. Los jóvenes son el grupo de población que más contagios está registrando en esta segunda ola. De hecho, en la Comunidad de Madrid es ciudad universitaria, la zona con mayor tasa. Colegios mayores y facultades aseguran que están tomando medidas y siguiendo todos los protocolos, pero lo cierto es que están en el punto de mira. Nos sigue preocupando mucho la incidencia que registra el grupo de edad entre los 15 y 24 años, que se sitúa muy por encima de la media, con un índice de 567. En los últimos 14 días, el 69% de los casos en la comunidad se encuentran en el rango de edad entre los 15 y los 59 años. España está en riesgo extremo por el porcentaje de camas UCI ocupadas. La situación es preocupante en toda la península, donde más las comunidades que van a ver ahora mismo marcadas en rojo: Castilla y León, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra y Cataluña. Son los criterios que ha establecido el Ministerio de Sanidad. Se teme un desbordamiento como el de la primera ola, en la que hubo que elegir quién iba a la UCI y quién no, porque no había unidades suficientes para todos. En Cataluña tienen más de la mitad de las camas ocupadas ahora mismo. Galicia ha sido la última de las comunidades autónomas en sumarse al cierre de sus límites. La Xunta ha decretado el confinamiento perimetral de las grandes ciudades: Lugo, La Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra y Santiago de Compostela, una medida que ya estaba en vigor en Orense y otras localidades de esta provincia. Las reuniones se limitan además a 5 personas. Será el próximo martes cuando la situación se revise y se decida si se continúa con estas líneas de restricción. Andalucía y 450 municipios también están cerrados perimetralmente. Así se van a mantener hasta el próximo 9 de noviembre y el consejero andaluz de Presidencia se ha desmarcado del criterio de la Comunidad de Madrid. Elías Bendodo asegura que estos confinamientos funcionan mejor que los que duran un corto periodo de tiempo. Decidimos tomar una medida que supone cerrar el grifo. Entiéndame cuando digo cerrar el grifo, estaremos evitando la movilidad. Por tanto, estaremos evitando los contagios, pero estaremos frenando la actividad económica. El estado de alarma seguirá estando vigente durante 6 meses y medio. Pedro Sánchez consiguió ayer el respaldo del Congreso de los Diputados en medio de mucha polémica por su ausencia y sus intenciones autoritarias. Más escándalo cuando el debate jurídico vuelve a ponerse encima de la mesa. Los constitucionalistas manifiestan su sorpresa porque el debate descienda si un presidente de una autonomía está realmente habilitado para limitar un derecho fundamental. El ministro de Justicia ha abierto la veda esta mañana.
Hay que comentarlo en el Consejo Interterritorial y articular medidas, porque realmente el contenido de los artículos 5 a 8 son los que son. Y por tanto, cuando afecta a derechos fundamentales, es precisamente por lo que se decreta el decreto de alarma. Por tanto, no es el cauce. No es el cauce. O sea, que no puede hacerlo. O sea, que habría que reformar o para aprobar un decreto nuevo que dijese que... O sea, la limitación de derechos fundamentales solo se puede hacer a través del decreto de alarma o por la otra vía, que es la que también se articula en alguna ocasión, que es la autoridad autonómica, la autoridad con capacidad autonómica, pero tiene que someterlo a ratificación o aprobación por el Poder Judicial. El estado de alarma actual no contempla en ninguno de sus artículos una restricción al respecto y, por tanto, no habría cobertura jurídica para que un presidente autonómico pueda decretar un confinamiento domiciliario. Este camino no es legal y así lo ha reconocido el propio Salvador Illa, que además se muestra esperanzado en que esta opción no sea necesaria. El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes no va a ser necesario llegar ahí. Asusta en el sur la rápida evolución de la pandemia. En Andalucía se han registrado más de 5.000 casos en las últimas 24 horas. Un nuevo récord diario en esta segunda ola de la pandemia y cercano a las cifras de primavera. El presidente Juanma Moreno Bonilla ha reconocido hoy que la sanidad de la región no estaba preparada para hacer frente a la pandemia, responsabilizando además a anteriores gobiernos, en concreto al de Susana Díaz. Nuestra sanidad no estaba preparada para una pandemia. Y quiero decir, y quiero ser muy franco, ya vivimos en años anteriores como una gripe fuerte, cuando venía una gripe virulenta, nuestro sistema sanitario se colapsaba. Y eso lo hemos vivido todos en años anteriores. La responsabilidad es lo más importante en esta pandemia. Seguimos conociendo casos en los que no se hace alarde de ella. Se ha desalojado un bar con 90 personas en su interior, incumpliendo todas las medidas anti-COVID. Ha ocurrido en Córdoba y no fue el único local en el que ayer se detectaron infracciones en la ciudad andaluza. El coronavirus vuelve a confinar Europa y su avance por todo el continente ha llevado a Francia, Alemania e Italia a adoptar medidas muy similares a los meses de marzo y de abril. No quieren que la pandemia se descontrole y por eso han optado por el cerrojazo total. Este viernes la pandemia del coronavirus marca cifras récord a lo largo del mundo. Estados Unidos ha registrado 88.521 nuevos contagios de coronavirus, una cifra que supone un nuevo récord de casos diarios después de varias semanas registrando aumentos progresivos de las cifras de positivos hasta llegar a los niveles de la primera ola de la pandemia. La Universidad Johns Hopkins ha actualizado el balance diario sobre la situación en el país, el más afectado por el coronavirus del mundo, y ha informado de que 1.021 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas en territorio estadounidense por la COVID-19. En Alemania, la pandemia ha dejado en las últimas 24 horas 18.861 casos nuevos y 77 fallecidos, una cifra con la que el país bate por tercer día consecutivo el récord diario de contagios. Por su parte, Rusia marca nuevo máximo con más de 18.000 casos de coronavirus y suma 355 muertos, lo que supone también un nuevo récord en el cómputo diario de contagios. Culebrón entre Teresa Rodríguez e Irene Montero a causa de la expulsión de la primera. La que fuera presidente de Adelante Andalucía ha vuelto a explicar hoy cuáles son a su juicio las causas de que se la haya echado, lo que atribuye a una guerra sucia. Con el criterio contrario de los servicios jurídicos de la Cámara, además y aprovechando que en este caso la presidenta del grupo, que soy yo, estoy de baja por maternidad porque hace un mes y medio que he tenido un bebé, ¿no? Entonces la operación no puede ser más sucia. Y no entendemos muy bien los motivos que les han llevado aquí. Sí entendemos los motivos del PSOE. Irene Montero ha justificado su expulsión en plena baja maternal con un discurso cuanto menos feminista. Alega la ministra de Supuesta Igualdad que la política no para. Ellos son y ellas las que toman esas decisiones. Creo que ustedes saben, porque yo he tenido 2 embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, pues que la política no para mientras estamos de permiso. Piense también en lo que yo viví en las 2 permisos de maternidad y es cierto, es muy triste. La situación de diferencias no ha frenado por ninguna de las 2 partes en estos meses.
Las tensiones entre las distintas corrientes políticas han salido a la luz y manchan el ámbito público. A través de las redes sociales, Teresa Rodríguez ha respondido a esas últimas afirmaciones. La humillaba casi públicamente al reprocharle que con ese argumento un empresario le puede decir a una trabajadora que la fábrica no para por su permiso de paternidad y que entonces a la calle. Termina asegurando que eso hace daño y no solo a ella. Y la guerra pública no ha quedado aquí. La de Podemos le ha vuelto a contestar. Dice Montero que no la han despedido y que compararse con una trabajadora precaria despedida es cuanto menos bochornoso. Rodríguez responde de nuevo y dice que no se ha comparado con una trabajadora precaria y que no está en política por dinero. Termina con este sonado zasca: yo sí tengo un curro al que volver y la política no me ha cambiado de barrio. Guerra feminista en Podemos, en la que también se ha metido de lleno Tania Sánchez. Mientras Rodríguez y Montero se enzarzaban en esa lucha dialéctica a golpe de tuit, la expareja de Pablo Iglesias, que terminó en El Gallinero, ha salido en defensa de Teresa Rodríguez. Afirma que se impone el patriarcado, del que no se libran muchas mujeres y que se trata de una falta de respeto al permiso de maternidad. Rodríguez ha conseguido que toda la oposición haya entrado al trapo después de ese enganche. Hasta en el Partido Popular se han referido a ello. Dice Cuca Gamarra que Montero no hace honor a su puesto. Nunca antes una ministra de Igualdad hizo tan poco y tanto daño a las mujeres en tan poco tiempo. Podemos ya definirla como la ministra de Igualdad que más daño hizo a los derechos de las mujeres. Irene Montero parece haber cambiado de opinión y en este mismo año, a finales de febrero, decía tajantemente que un embarazo no podía ser motivo de despido y que las mujeres necesitaban sentirse seguras y respetadas para tener hijos. Seguimos a vueltas con el golpe a la justicia que pretende el socialcomunismo. Jueces y fiscales han lanzado un manifiesto por la independencia judicial ante la reforma del órgano. 5 asociaciones de jueces y fiscales que representan a la mayoría de estos profesionales difundieron este viernes un manifiesto en el que reclaman poder elegir libremente a los 12 vocales de extradición judicial del Consejo General, que actualmente son designados en el Congreso y el Senado a partir de una lista facilitada por esos funcionarios. El llamado Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial asegura que las intenciones de PSOE y Podemos agravan la politización de la justicia. Esa remodelación quedó paralizada tras el buenismo mostrado por el Partido Popular con el Partido Socialista. De momento no ha sido retirada como exigen en Génova 13, pero ya hay conversaciones para la renovación de los vocales del órgano. Así lo ha confirmado hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Ha reconocido que contempla un horizonte de esperanza. Afortunadamente, hoy estamos en una situación de esperanza. Hay un impasse. El presidente del gobierno dijo que se paraba el reloj de esa reforma, abriendo otra vez la puerta a la negociación y en la que confío. Jorge Fernández Díaz ha tenido que desfilar hoy en la Audiencia Nacional para declarar como imputado ante el juez del caso Villarejo. Allí ha dado su propia versión de la operación Kitchen sobre el espionaje a Luis Bárcenas en 2013. Ayer el que fuera su número 2, Francisco Martínez, le señaló directamente al asegurar que estaba al corriente de todos los movimientos. El exministro de Interior le acusa de mentir y se enroca en que no fue informado de dicho espionaje. Declara también que los mensajes incautados a Martínez no fueron ni enviados ni recibidos por él. Lo ha querido entregar de manera voluntaria, porque sí que es la oportunidad que le ha dado además el juez instructor en este sentido y ha entregado el móvil y se ha podido comprobar, como no tiene ninguno de los mensajes a los que hacía referencia el señor Martínez, él tuvo conocimiento por las noticias que pues aparecían en prensa desde hacía años, igual que mucha gente. Barcelona deja sin medalla de oro al rey emérito con los votos de Colau y los independentistas. El Pleno del Ayuntamiento de la ciudad condal ha aprobado este viernes retirar esa medalla tal y como ya se había aprobado en un consejo extraordinario de agosto. La formación de la alcaldesa Ada Colau ha justificado la decisión del Pleno al asegurar que Juan Carlos I, que dejó el país ante los presuntos casos de corrupción que afectan a la Casa Real, no se merecía esa medalla en 1992 y que tampoco se la merece ahora. El PIB del tercer trimestre sube, pero certifica un hundimiento histórico de la economía. La economía española ha registrado un crecimiento del PIB del 16,7% entre julio y septiembre, su mayor avance trimestral en la serie histórica que maneja el INE y que arranca en 1970. A pesar del abultado crecimiento del dato, no es momento de echar las campanas al vuelo, porque en comparación con el mismo periodo del año 2019, los datos siguen reflejando un drama económico. Nadia Calviño se ha mostrado cautelosa con las cifras.
Los datos que hemos conocido esta semana muestran la fuerte reactivación de la economía y el empleo durante el tercer trimestre del año. Contamos, por tanto, con una buena base para la recuperación económica. Trabajar de forma coordinada en España y en Europa para atajar cuanto antes la pandemia y continuar apoyando a las empresas y familias. Tras protagonizar un último encontronazo público, José Luis Escrivá ha enviado un mensaje a Pablo Iglesias a cuenta del mismo tema, del ingreso mínimo vital. Frente a la presión ejercida recientemente por el vicepresidente Morado, Escrivá ha pedido a los medios de comunicación que omitan otros mensajes que no sean los suyos propios. Sobre el ingreso mínimo vital, yo les sugiero que en cuestiones de detalle sobre ingreso mínimo vital nos escuchen a nosotros, o escuchen al Ministerio competente, al Ministerio de Inclusión, Seguridad, Solidaridad y Migraciones. La guerra entre los dos socios de gobierno se hace cada vez más tensa. Pedro Sánchez estaría intentando frenar el motín de ministros contra Podemos porque, según publica Voz Populi, el presidente piensa que si hay una ruptura en el seno del gobierno, el Ejecutivo se iría a pique. Luca Constantini publica hoy cómo el Consejo de Ministros se encuentra dividido en dos bloques en el que José Luis Ábalos estaría ejerciendo como mediador. Dragados ha sido galardonado por la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz con el reconocimiento Medio Ambiente 2020 dentro de la categoría Mejores Prácticas Ambientales en el sector productivo. Dragados Offshore ha trasladado las gracias a todo el personal, al cliente y a todas las empresas colaboradoras que trabajan en sus instalaciones por su participación en el cumplimiento de los procedimientos medioambientales establecidos, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad del entorno. Nicolás Maduro eleva todavía el tono un poco más contra Leopoldo López después de que éste se encuentre en España. Agria declaración del líder chavista del Palacio de Miraflores, que ha criticado duramente el encuentro entre el líder de la oposición con Pedro Sánchez. Tener un discurso llamando a elecciones, pero ese es el discurso, pero que por debajo viene la guerra, que esto se resuelve, es con una guerra por debajo. Desde España se transforma en el centro de la conspiración. Madrid se transforma en el centro de la conspiración contra la paz y la democracia venezolana, así lo denuncio. El terrorista que ha matado en una iglesia de la localidad francesa de Niza a 3 personas este jueves llegó a Europa el 9 de octubre a través de Italia, concretamente a través de Lampedusa, en la que es la puerta oficial de entrada al continente europeo para miles y miles de inmigrantes ilegales. Después de su detención, los servicios de inteligencia están estudiando los pasos del terrorista previos al ataque. El individuo entró en la iglesia de Niza gritando "Alá es grande" y armado con un cuchillo y atacando a los feligreses mientras rezaba. Al menos 8 personas han muerto tras un fuerte terremoto en Turquía y Grecia. Más de 200 han resultado heridas como consecuencia de ese temblor de magnitud 6,6 que ha provocado el colapso de varios edificios en diferentes ciudades turcas y que ha sacudido varias islas del sureste de Grecia. El temblor ha generado un tsunami que ha afectado al interior de las costas de ambos países, inundando comercios y locales. Pero las cifras, lamentablemente, a tenor de los primeros vídeos de los hechos, va a crecer en las próximas horas. Donald Trump y Joe Biden apuran sus últimas horas de campaña electoral. Ambos han coincidido en los últimos días situando sus mítines de campaña en Florida. El presidente estadounidense ha apelado a sus buenos datos económicos. We are doing great. You see the number today? 33.1 GDP, the biggest in the history of our country by almost triple, right? Almost triple. No, it's very much bigger than any GDP we've ever had. You have to go back to the 1950s, and then it's less than half. This is the greatest number, 33.1%. If you asked me 2 weeks ago, I would have said, I'll take 12%. 12% would have been very nice. Nobody ever heard of 12%. 33.1. And let me tell you what they're going to do. I never even thought of this one. They won't even talk about it. This is the biggest event in business in 50 years. Nobody's ever seen a number like this. Y antes de despedirnos, una última hora. La viuda negra de Patrais y también su amante han sido condenados como culpables de asesinato por unanimidad del jurado popular. Hasta aquí las noticias por hoy. Volvemos a partir del martes a las 8:30 con muchísima más información. Que tengan un feliz puente de Todos los Santos, aunque sea el más atípico que nos haya tocado vivir. Gracias y muy buenas noches.